En cuanto a los inhibidores de factores del complemento, como hemos explicado en la afectación pulmonar, que se evidenciaron lesiones de microangiopatía trombótica en autopsias que fueron realizadas en Oklahoma. Estas se detectaron en los pulmones, aunque no hay constancia en otros lugares como por ejemplo el riñón. El doctor Marcos López Hoyos informó que hasta el momento no han detectado claramente alguna activación del complemento. Sin embargo, una activación excesiva de este sistema del complemento, además de que va a participar en la eliminación del virus, puede ser perjudicial para el individuo por la liberación de fragmentos como C5A o C5b9, que estos van a poder dañar a los órganos y tejidos. Entonces es por eso por lo que puede emplearse inmunoterapia con un anticuerpo monoclonal anti-C5A, que es el eculizumab, para que se pueda inhibir el C5, o también agentes que bloquean al receptor C5A, el avacopan o el propio C5A. Si bien existen 2 ensayos clínicos para COVID-19 que van dirigidos a bloquear la activación del complemento, como ya les mencioné, el eculizumab, que actualmente está autorizado para las enfermedades raras como hemoglobinuria paroxística nocturna, que esta es una enfermedad clonal y es adquirida causada por una mutación somática en el gen PIGA, que se encuentra en el cromosoma X, y pues los glóbulos rojos se van descomponiendo antes de lo normal. También para el síndrome hemolítico urémico y neuromielitis óptica. Y el IFX-1 anticomplement, el anticuerpo monoclonal anti-C5A, que se dirige frente a un componente soluble del complemento C5A, que este es un anticuerpo monoclonal inmunoglobulina G4 kappa, que es una medida estadística, se va a unir y va a bloquear la acción del C5A. Hablando de la ciclosporina, que no está incluido en el grupo habitual de fármacos con el que se intenta tratar el COVID-19. En trabajos con otros coronavirus se especula que la proteína NCP1, que comparten el síndrome respiratorio agudo grave y COVID-19, actúan a través de la vía de las ciclofilinas, que este es un tipo de inmunofilinas, produciendo la activación de la cascada de la vía calcineurina y dando lugar a la liberación de interleucina 2, a que además puede jugar un papel importante en la replicación viral. Pues bien, la ciclosporina A actúa inhibiendo la vía de calcineurina, de la que entre otras va a depender la proliferación de linfocitos T, y por tanto pues va a producir una inmunosupresión dependiente de esta estirpe linfocitaria. Entonces, al inhibir esta vía mediante la ciclosporina A, pues se puede producir una inhibición directa de la proliferación viral, que esta solamente está demostrada en los estudios in vitro y no en todos, así como la inhibición de la liberación de interleucina 2. Como hemos visto en las etapas de la infección COVID-19, hay 2 bien definidas: la etapa viral y la etapa inflamatoria. En esta última puede producirse la que ya hemos mencionado, tormenta de citoquinas o de citocinas. Esta es una reacción inmunitaria defensiva potencialmente mortal que va a consistir en una retroalimentación positiva entre las citocinas y las células inmunitarias con un elevado número de aquellas, o sea, de las citocinas, que esta ha sido responsable en muchos pacientes de mala evolución hacia el síndrome de dificultad respiratoria aguda o a un fallo multiorgánico. La ciclosporina A ha sido ampliamente empleada en el tratamiento de este síndrome de liberación de citoquinas, así como en su máximo exponente el síndrome hemofagocítico o síndrome de linfohistiocytosis hemafagocitaria secundario a un cuadro viral. Además de que la ciclosporina A también se ha empleado de manera exitosa para el SHLH asociado a una infección viral en virus tales como el VIH, el citomegalovirus o el virus de Epstein-Barr. Y pues por tanto se podría interpretar que en el caso del COVID-19
Al igual que en el SARS, la ciclosporina A tendría un efecto beneficioso al momento de inhibir el daño tisular mediado por esta hiperactivación inmunitaria. Además, por el momento no hay evidencia sólida que respalde el uso de ciclosporina A en COVID-19, aunque sí hay grupos que la están empleando en su práctica clínica como tratamiento, puesto que la Fundación Jiménez Díaz y en otros hospitales se está usando la ciclosporina A en pacientes con COVID-19 que están ingresando por infección respiratoria, ya sea moderada o grave. Hay estudios recientes que observan que los trastornos en órganos en la coagulación, aumento de lactato deshidrogenasa y dímero D, que es uno de los compuestos proteicos que se produce en el momento en que un coágulo de sangre se disuelve en el organismo, que suele ser indetectable a menos de que el organismo esté pasando por un proceso de formación y disolución de coágulos. En tal caso, pues los niveles de dímero D de sangre pueden aumentar. Estos son factores cruciales en el avance del síndrome de distrés respiratorios hacia la muerte, ya que la afección caracterizada por una acumulación de líquidos que va a haber en los sacos de aire de los pulmones que no va a permitir que el oxígeno llegue a los órganos. Se cree que el COVID-19 activa la cascada de la coagulación a través de diferentes mecanismos, produciendo una severa hipercoagulabilidad. Teóricamente, una anticoagulación temprana pudiera reducir la formación de microtrombos y, como ya sabemos, un trombo pues puede bloquear la sangre que fluye por una vena o por una arteria. Entonces, si se llegara a desprender de la pared vascular y se aloja en los pulmones o ya sea en otros órganos vitales, pues se puede convertir en un émbolo potencialmente mortal. El profesor Tai-Cheng Li, con base en sus observaciones en el tratamiento de pacientes graves y en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos, propone que la terapia de anticoagulación con inmunoglobulina intravenosa temprana y heparina de bajo peso molecular es muy importante. Sus observaciones fueron que durante el desarrollo de disnea y cambios en las imágenes de tórax de leves a graves, el dímero D aumentó de leve a significativo, junto con un tiempo prolongado de protrombina y una disminución gradual del fibrinógeno y las plaquetas. Las lesiones observadas de equimosis en manos y pies, que alude a un signo clínico que es una lesión subcutánea caracterizada por depósitos de sangre extravasada debajo de la piel intacta. Fue junto a las cardíacas y renales e inconsistentes con el diagnóstico de la fase hipercoagulable de coagulación intravascular diseminada, que es un trastorno grave en el cual las proteínas que controlan la coagulación de la sangre pues se vuelven hiperactivas. La experiencia del complejo hospitalario Mount Sinai en un estudio que realizaron sobre 2.773 pacientes con COVID-19 concluyeron que los pacientes que recibieron una dosis sistémica terapéutica de anticoagulantes por vía oral, subcutánea o intravenosa, que fueron 786, presentaron una mejor supervivencia hospitalaria que los que no la recibieron. Y asimismo también que fue en los pacientes que estaban más graves donde el tratamiento anticoagulante pues tuvo un efecto más pronunciado. En cuanto a otros tratamientos, es la infusión de plasma de convalecientes. Se han realizado en múltiples ocasiones ya estudios sobre el tratamiento con plasma de pacientes convalecientes que obtuvieron muy buenos resultados. Una posible explicación de la eficacia de la terapia es que los anticuerpos del plasma convaleciente pues podrían suprimir la viremia, o sea, la presencia del virus en la sangre, puesto que no hay un tratamiento específico contra el COVID-19 y que ya hay evidencia que muestra que el plasma convaleciente de pacientes que se han recuperado de infecciones virales pueden usarse como un tratamiento eficaz sin la aparición de efectos adversos graves. Podría valer la pena probar la seguridad y la eficacia de la transfusión de plasma de pacientes infectados convalecientes con COVID-19.
Los exámenes radiológicos mostraron diversos grados de absorción de las lesiones pulmonares dentro de los 7 días. La carga viral fue indetectable después de la transfusión en 7 pacientes que tenían la viremia previa. No se observaron efectos adversos graves. En este estudio se mostró que la terapia de PC estaba bien tolerada y podría mejorar los resultados clínicos mediante la neutralización de la viremia en casos graves de COVID-19. La dosis óptima y el momento, así como el beneficio clínico de la terapia de PC, necesitan más investigaciones en ensayos pues bien controlados con más pacientes. Otro pequeño estudio incluye 5 pacientes graves en la unidad de cuidados intensivos que recibieron todos los tratamientos habituales, incluidos corticoides. Después de la transfusión de plasma de convalecientes, la temperatura corporal se normalizó en 3 días en 4 de 5 pacientes. La puntuación de sistema de medición diaria de fallo orgánico múltiple de 6 disfunciones orgánicas disminuyó y PaO2 y FiO2 aumentó en 12 días. Las cargas virales también disminuyeron y se volvieron negativas dentro de los 12 días posteriores a la transfusión, y los títulos de anticuerpo neutralizante aumentaron después de la transfusión. El CEDRA se resolvió en 4 pacientes a los 12 días después de la transfusión. De los 5 pacientes, 3 fueron dados de alta al hospital, que fue el tiempo de estancia de 53, 51 y 55 días, y 2 están en condición estable a los 37 días después de la transfusión. Por lo tanto, el tratamiento con plasma de convaleciente puede reducir la carga viral del COVID-19, pero pues no puede reducir la mortalidad en pacientes con COVID-19 ya en una etapa crítica. Probablemente el tratamiento debe iniciarse más precozmente. También hay estudios observacionales, los cuales se encuentran asociaciones entre las bajas concentraciones séricas de 25-hidroxivitamina D y la susceptibilidad a la infección aguda del tracto respiratorio. Los estudios aleatorizados sobre el efecto preventivo de la vitamina D en las infecciones respiratorias son contradictorios. No hay ninguna confirmación científica sobre el beneficio de la vitamina D ni en la prevención ni en la clínica de la infección respiratoria por el COVID-19. Sin embargo, aquellos pacientes con deficiencia de vitamina D, que por lo general son ancianos con frecuencia en los que el COVID-19 es más grave, precisamente pudieran beneficiarse de un bolus de 20.000 cada semana para mejoría de síntomas y control de replicación y propagación. Esta es una decisión de cada médico responsable en cuanto al control del paciente. Otro tratamiento es la ivermectina, que este es un antiparasitario de amplio espectro que ha demostrado actividad antiviral in vitro contra un gran número de virus en base a diferentes mecanismos de acción, entre ellos el B1H1, el virus de influenza. En un trabajo que fue publicado recientemente, menciona que la ivermectina ha demostrado actividad antiviral in vitro contra el virus COVID-19. Cali y Coles hipotetizan que el mecanismo de acción se basaría en inhibir la proteína IMP a beta 1, una importina que se encargaría de la importación nuclear de proteínas virales en algunos virus ARN. Además, también reduciría la carga viral entre las 24 y 48 horas tras su administración. Como el virus COVID-19 penetra en la célula a través del receptor SA2, una forma de tratar a los pacientes de COVID-19 sería poder inhibir esa interacción. Monteil et al. Usando mini riñones infectados con COVID-19, ha demostrado de que el virus se une al fármaco experimental al confundirlo con la proteína AC2. El engaño molecular evita que el nuevo coronavirus pues penetre en las células y las vaya a convertir en fábricas de nuevos virus. La defibrotide es una mezcla polidispersa de 90%
de polidesorribonucleótidos monocatenarios con funciones antitrombóticas, antiisquémicas y profibrinolíticas. Este también tiene propiedades antiangiogénicas, que se refiere a un agente químico o biológico que va a inhibir o puede reducir la formación de nuevos vasos sanguíneos a partir de vasos preexistentes. Tiene una indicación aprobada que es el síndrome de obstrucción sinusoidal hepático, la gravísima enfermedad veno-oclusiva hepática, que es una trombosis de la microvasculatura hepática como consecuencia del daño que producen las dosis altas de la quimioterapia y la radioterapia en trasplante halogénico de progenitores hematopoyéticos. Sobre todo, protege la célula endotelial. El uso de la ventilación mecánica no invasiva para el SARS y otras pandemias virales ha sido controvertido, con tasas de fracaso de alrededor de 30%. Más recientemente se usó también en pacientes con la ira por gripe H1N1 con tasas de fracaso que oscilaron entre el 13% y el 77%. Algunos datos positivos de la mayoría de estos estudios observacionales han sugerido que se puede plantear su uso en pacientes cuidadosamente seleccionados en centros que tengan experiencia en un ambiente protegido, que sea idealmente habitaciones con presión negativa, así como en otro tipo de enfermos que no cumplieran criterios claros para ventilación invasiva o que manifiesten su rechazo a la misma. Así, la elección terapéutica también dependerá de las patologías de base del paciente, principalmente respiratorias, de la ubicación del enfermo, habitación con presión negativa, habitación individual cerrada con recambio del aire y de la posibilidad de eventual necesidad de procedimientos generadores de aerosoles. Algunos escenarios clínicos posibles es pacientes sin patología previa, la insuficiencia respiratoria aguda de novo con insuficiencia respiratoria hipoxémica y por tanto susceptibles de escalar el tratamiento hasta la ECMO. La tasa de fracasos del soporte respiratorio no invasivo en este escenario clínico, principalmente en la ventilación mecánica no invasiva, es extremadamente alta, que además existe evidencia de mayor mortalidad si se produce retraso en el inicio de la ventilación mecánica invasiva. Por lo tanto, no se recomienda la utilización en estos pacientes, solo se podría plantear en pacientes que sean muy seleccionados y siempre y cuando cumplan los siguientes criterios. Otro escenario clínico son los pacientes con fracaso hipoxémico. El orden de no intubación endotraqueal y techo terapéutico en la ventilación mecánica no invasiva. En estos pacientes estaría indicado el inicio del CRNI siempre y cuando estén aseguradas las medidas preventivas, y además es fundamental establecer con el paciente y la familia los objetivos de tratamiento, delimitando el techo terapéutico. En general, se recomienda iniciar el tratamiento con TAFSN antes que con la ventilación mecánica no invasiva. Para la utilización de recomendamos seguir las siguientes consideraciones. Por último, los pacientes con exacerbación grave de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el fallo respiratorio hipercápnico agudo o agudizado, es recomendado realizar una prueba terapéutica con SRNI, especialmente con la ventilación mecánica no invasiva. Puede ser útil en estos pacientes en el caso de que no tenga tolerancia a la ventilación mecánica no invasiva o para los descansos de la misma. Hay que tener en cuenta también algunos aspectos logísticos en este tipo de tratamientos, y cabe mencionar que el personal que utilice debería tener una mínima formación en los dispositivos a emplear y adecuar su manejo a las diversas situaciones clínicas. También es muy importante evitar el riesgo de contagio del personal sanitario mediante elementos de filtro en las válvulas de las líneas de salida del aire expirado, así como de los adecuados medios de protección de dicho personal. El paciente COVID-19 en unidad de cuidados intensivos.
Aunque la infección por COVID-19 parece ser débil en la mayoría de humanos y la transmisión es probable que ocurra solo cuando se desarrolla una enfermedad del tracto respiratorio inferior, COVID-19 causa síntomas leves parecidos a la gripe o incluso ningún síntoma en la mayoría de las pacientes, o sea, un 81%. No obstante, el brote actual todavía requiere cuidados intensivos para el 5% de la población infectada. Entre esos pacientes críticamente enfermos, la tasa de mortalidad es del 49%. De los pacientes graves, un 50% representa un síndrome multiorgánico, debido en parte a la acción citopática del virus, pero fundamentalmente a sepsis y liberación en cascada de citoquinas, que mientras la función pulmonar se deteriora, inducen el fracaso renal agudo y alteraciones cardíacas y hepáticas. En los síndromes de disfunción orgánica, cuando el tratamiento farmacológico simplemente no está disponible o no es eficaz, la ventilación mecánica y el soporte hemodinámico parecen ser la única estrategia terapéutica posible. El posicionamiento prono se considera hoy en día como una de las estrategias más efectivas para pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda grave. Al principio, el enfoque de la posición en prono era por la mejora en la oxigenación atribuida a una redistribución de la perfusión. Sin embargo, los mecanismos parecen ser más complejos. De hecho, los efectos positivos sobre la oxigenación y la eliminación de CO2 de la posición prona se deben atribuir a una ventilación por inflación más homogénea, al desajuste de la forma pulmonar torácica y al cambio de la elastancia de la pared torácica. Las terapias extracorpóreas como la hemofiltración o la hemoperfusión ofrecen una nueva posibilidad de soportar diferentes órganos en una condición de disfunción multiorgánica, usando circuitos y dispositivos extracorpóreos específicos. Corazón, pulmones, riñones y el hígado pueden ser reemplazados parcialmente o al menos sostenidos durante la fase severa del síndrome. La técnica más importante en estos casos es la oxigenación por membrana extracorpórea, aplicada principalmente en modo venoso. También la extracción extracorpórea de CO2 para casos menos severos. Sin embargo, un análisis retrospectivo de una cohorte alemana de 25 pacientes infectados por el virus HN1 en estado crítico, la prevalencia del síndrome hemofagocítico asociado al virus fue el 36%. Las terapias de reemplazo renal continuo pueden ofrecer en condiciones de leves a severas de disfunción renal un soporte significativo para el control de solutos y fluidos. Algunos datos clínicos de pacientes admitidos en unidad de cuidados intensivos es que los pacientes críticos con COVID-19 son mayores y tienen más comorbilidades, incluyendo la hipertensión y diabetes, que los pacientes no críticos. El tiempo medio desde el inicio de los síntomas hasta el desarrollo de neumonía es de aproximadamente 5 días. El tiempo medio desde el inicio de los síntomas hasta la hipoxemia grave y el ingreso en la unidad de cuidados intensivos es de aproximadamente de 7 a 12 días. La mayoría de los pacientes tienen opacidades bilaterales en la radiografía de tórax y TAC. Los hallazgos comunes de la TC son opacidad de vidrio esmerilado y consolidación. En pacientes de edad avanzada puede haber hipoxemia sin dificultad respiratoria, y en un estudio también se observó que la arritmia en el 44% de los pacientes de la unidad de cuidados intensivos, como también la ventilación mecánica no invasiva y cánula nasal de alto flujo deben reservarse para pacientes con CDRA leve hasta que se disponga de más datos. La tendencia del COVID-19 a afectar las áreas periféricas y dorsales de los pulmones proporciona las condiciones ideales para una respuesta de oxigenación positiva a la posición en prono. La mortalidad está asociada con edad avanzada, comorbilidades que está incluyendo la hipertensión, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica y cáncer, la puntuación de severidad de enfermedad más altos e insuficiencia respiratoria más grave. También a concentraciones más altas de dímero D y proteína C reactiva, recuentos de linfocitos más bajos e infecciones secundarias.
Aunque los pacientes mayores de 60 años representan más del 80% de las muertes, los pacientes más jóvenes no se salvan. El tiempo medio desde el inicio de los síntomas hasta la muerte es de 2 a 8 semanas, mientras que el tiempo medio desde el inicio de los síntomas para la recuperación clínica es de 6 a 8 semanas. Por último, podemos decir que la predicción de la trayectoria de la enfermedad desde el inicio de los síntomas es difícil.